deudor de la reparación y el que sufre el daño en acreedor. Desde el punto de vista del acreedor, la obligación surgida constituye un activo en el patrimonio, mientras que en el patrimonio del acreedor, mientras que desde el punto de vista del deudor constituye un pasivo. Dependiendo de la magnitud del daño causado, este pasivo puede ser, desde el punto de vista económico, cuantioso. De ahí que cuando una persona sufre un daño, lo que efectivamente se lesiona son, siguiendo la tradicional división, sus derechos patrimoniales o sus derechos extrapatrimoniales. Por lo regular, cuando una persona tiene derecho a la reparación, es porque un derecho relativo a la persona o a sus cosas han sido lesionados. Tal es el caso de aquellos daños causados a los denominados derechos de la personalidad, así como los derivados de golpes y heridas a la persona humana y a las que afectan a las cosas sobre las que se tiene un derecho, como por ejemplo el derecho de propiedad. Pero hay otros derechos que pueden ser vulnerados y causar daños a sus titulares, que son los derechos que se refieren a los bienes inmateriales, tal como lo dice el Tribunal Constitucional Dominicano. En una sentencia dice: en términos generales, la propiedad intelectual enmarca diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de orden industrial, técnico, comercial, artístico, literario y científico. Este campo normativo se puede dividir en dos grandes ramas. A, la propiedad industrial, que abarca los inventos, diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones comerciales. Y B, derecho de autor, que se tiende a los derechos conexos al mismo. Dicha clasificación ha sido orientada por los instrumentos que han marcado los inicios de la protección internacional de los derechos internacionales. El Convenio de París del año 1883, que contiene disposiciones relativas a la propiedad industrial y la competencia desleal, y el Convenio de Berna del año 1886, que reconoce los derechos sobre las obras en el campo artístico y literario. En los términos del artículo 52 de la Constitución Dominicana, el derecho de propiedad intelectual no tan solo se encuentra reconocido, sino protegido como propiedad exclusiva en cuanto a obras científicas, literarias, artísticas, invenciones o innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano. Por lo tanto, en la República Dominicana el derecho a la propiedad intelectual tiene un carácter constitucional que no puede ser contrapuesto por ninguna disposición adjetiva. Lo que sí tiene un carácter de ley es el tiempo, la forma y las limitaciones con que se ejerce ese derecho. Este se encuentra protegido por el ejercicio de las acciones establecidas por la ley, entre las que se encuentra la acción de reparación del daño. De los derechos a la propiedad intelectual solo nos referiremos al derecho de autor. Como hemos afirmado de entrada, de lo que se trata es de determinar si, en virtud de las actuales disposiciones constitucionales, legales y de la tendencia de la jurisprudencia, podemos encontrar en la violación al derecho de autor, como parte del derecho de propiedad intelectual, una presunción de responsabilidad civil objetiva. Es decir, si el autor de un derecho de esa naturaleza se encuentra liberado de probar la falta cometida por el infractor, la prueba del daño o el perjuicio es un asunto diferente. En razón de que la ley 6500 establece sanciones de carácter penal y al mismo tiempo establece la responsabilidad civil, es relevante destacar que, independientemente de las sanciones de carácter penal que la ley establece en caso de violación, para obtener la reparación de los daños y perjuicios que se causan la inobservancia de la ley o el contrato, el afectado se encuentra protegido con la acción de reparación del daño, la que, contrario a la acción penal, no se aplica la máxima nula pena por un delito sin ley previa. Lo que significa que no importa que el hecho causante del daño se encuentre previsto y sancionado por la ley penal, pues la reparación del daño tiene una autonomía que no se encuentra atada a la preexistencia de la infracción penal. La existencia del daño o perjuicio es de la esencia misma de la responsabilidad civil. De ahí que algunos prefieren llamarla derecho de daño. Por regla general, nuestra responsabilidad penal descansa sobre la idea de falta previamente existente, tipificada y sancionada como tal por la ley. El aforismo latino anteriormente mencionado así lo contempla. La acción civil que nace del ilícito penal
se encuentran sometidas a las reglas propias trazadas por el Código Procesal Penal. Y dada su coexistencia con la acción penal, se derivan consecuencias relativas a la competencia, a la prescripción, a la autoridad de las cosas juzgadas en lo penal y a la solidaridad. La acción de responsabilidad civil, la que no nace de un ilícito penal, se rige por el Código de Procedimiento Civil y no sufre el rigor de las consecuencias indicadas precedentemente para la acción civil nacida de una infracción penal. Entendamos por responsabilidad civil subjetiva aquella que se encuentra fundamentada en la falta probada. En principio, por la aplicación de la regla, actor incumbe probacio, corresponde al demandante establecer la prueba en que haya, por la falta en que ha incurrido la persona demandada en reparación del daño. A pesar de que nuestro Código Civil, en el artículo 1582, habla de la culpa, la jurisprudencia, doctrina y varias leyes sectoriales prefieren el término falta al de culpa. En cambio, la responsabilidad civil objetiva es aquella donde la falta del responsable se presume o bien no se requiere. La noción de falta o de culpa ha dominado el escenario de la responsabilidad civil prácticamente en el mundo a que pertenece nuestro sistema jurídico y principalmente en nuestro país, donde todavía tenemos vigentes los viejos códigos napoleónicos que hacen de la culpa el elemento fundamental de la responsabilidad civil. No existe ninguna duda de que en el régimen del Código Civil el fundamento y el por qué se está obligado a reparar el daño se encuentran en la falta cometida. Algunos consideran que la culpa como criterio de imputación se fundamentó en el deseo de proteger la naciente industria de las consecuencias económicas que implicaba la admisión de criterios de imputación más estrictos, como sería de la responsabilidad civil objetiva. No debemos olvidar que el Código Civil es una consecuencia de las ideas imperantes en la época de la Francia postrevolucionaria, la que consagró el individualismo, el liberalismo, y sobre estos principios se construyó la teoría de la autonomía de la voluntad, donde solamente el orden público y la buena costumbre estaban por encima de la voluntad de las personas, y que la ley, por ser la expresión de la voluntad popular, era la única que podía ponerle límite a esa voluntad. Sin embargo, a consecuencia de los fenómenos económicos, la tecnología, la ciencia médica, la concentración urbana de población y el aumento de los riesgos, entre otros, el dominio de la falta como reina indiscutible de la fundamentación de la responsabilidad civil ha ido modernamente perdiendo terreno, observándose un avance hacia la responsabilidad objetiva. Se está obligado a reparar el daño no porque sea culpable, sino porque ha ocurrido, porque se ha causado. No hay duda de que se ha producido un cambio de paradigma en la materia de la responsabilidad civil, de una responsabilidad subjetiva basada en la falta o culpa, lentamente, pero de una manera constante, estamos pasando a una responsabilidad objetiva. Lo que efectivamente caracteriza esta responsabilidad objetiva es que libera al demandante de tener que probar la falta en que ha incurrido el demandado. Prueba en la práctica sumamente difícil de establecer. Existe tanto en el ámbito delictual o casi delictual como en el ámbito contractual. Pero además, el demandante de responsabilidad objetiva no se libera probando que no incurre en la falta. Solo se libera cuando prueba una causa ajena liberatoria, como sería la falta de la víctima, el hecho de un tercero, la fuerza mayor del campo de conflicto. Resulta obvio que para el demandante, desde el punto de vista del fardo de la prueba, se beneficia de la responsabilidad objetiva. Fuera de la legislación relativa al accidente de trabajo, donde por primera vez en la República Dominicana se consagró la responsabilidad objetiva mediante la ley número 385 del año 1932. Esta encontró una piedra muy fértil para germinar en los tribunales dominicanos a partir de la interpretación que la jurisprudencia le dio al artículo 1784, párrafo primero del Código Civil relativo a la responsabilidad por las cosas inanimadas, en un proceso que comenzó con una presunción de falta hasta culminar con una presunción de responsabilidad. Primero en Francia en el año 1896 y luego en la República Dominicana el 21 de diciembre del año 1931 en
el celebrado caso de Juan Francisco Blanco, alias Manatico. Actualmente se observa una marcada tendencia de la jurisprudencia en favor de la responsabilidad civil objetiva. Una pregunta que requiere respuesta es: ¿cómo llegó la jurisprudencia dominicana a acoger una doctrina jurisprudencial de tanta importancia como la responsabilidad civil objetiva? Seamos justos, no siempre seguimos los patrones extranjeros, muchas veces innovamos. La jurisprudencia dominicana, para establecer la responsabilidad objetiva, lo ha sido, entre otros métodos, a través de la consagración de presunciones, una que admite la prueba en contrario y otras que no. La presunción de seguridad se destaca entre ellos. Nuestra legislación especial se ha hecho eco de la tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad civil. La primera vez fue, como dije, la Ley 385 del año 1932 sobre accidentes de trabajo, pero luego tenemos la 6400 sobre el medio ambiente y recursos naturales, la Ley 358 sobre el General de Protección a los Derechos de los Consumidores y la 491 sobre aviación civil de la República Dominicana. Llamamos la atención, por si acaso existe alguna duda sobre esa tendencia hacia la objetivación, que la Constitución de la República, en su artículo 53, relativo a los derechos del consumidor, 67, numeral 5, relativo a los daños al medio ambiente y a los recursos naturales, consagra la responsabilidad objetiva. Es decir, no hay que probar la falta de quien la comete, bastaría con probar el daño. La Constitución unas veces consagra expresamente la separación del daño y otras veces contiene una remisión de forma de reserva legal a la cual debemos recurrir para su aplicación. No podemos comprender nuestra responsabilidad civil sin comprender que la Constitución de la República ha dejado de ser un pacto meramente político para convertirse en una fuente primigenia de todos nuestros derechos. De ella se derivan las garantías fundamentales que el Estado ofrece a las personas. Se consagra un Estado social y democrático de derecho. En un Estado de esta naturaleza, los derechos que se encuentran consagrados en su Constitución no pueden entenderse pura y simplemente como simples derechos subjetivos. Algunos de estos derechos, aunque sin perder ese carácter, adquieren una dimensión mayor, pues para su ejercicio y eficacia requieren una intervención directa y protección del propio Estado. Tal es el caso de los derechos fundamentales. Para la defensa de los derechos conferidos por la Ley 6500 sobre derechos de autor y para el resarcimiento de los daños causados por su infracción por vía de la indemnización, principalmente por los derechos morales y patrimoniales a los términos de la ley y su reglamento de aplicación, el titular de un derecho dispone de la acción en reparación del daño, consagrada principalmente en el artículo 177. Yo entiendo que el artículo 177 es la espina dorsal en materia de responsabilidad civil en cuanto al derecho de autor. Desde luego, hablando de la responsabilidad civil. Esta disposición legal establece, cito, artículo 177, modificado por el artículo 58 de la ley 424-06. Toda persona que sin el consentimiento del titular efectúe cualquier acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales del mismo, o que constituya cualquier otra infracción a la presente ley, es responsable frente a dicho titular de los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por la violación a ese derecho, independientemente de que haya tenido o no conocimiento de la violación cometida por él. El artículo 177 es la principal disposición legal en materia de responsabilidad civil por la violación del derecho de autor, como he dicho, el cual tiene un carácter autónomo que le permite bastarse por sí mismo en su interpretación y contenido, pero no excluye la aplicación de los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, que establecen nuestro régimen general de responsabilidad civil delictual o cuasi delictual, y de los artículos 1146 y siguientes del mismo Código relativo a la responsabilidad civil contractual, sino que por el contrario, esto lo complementa.
De esto resulta que la responsabilidad, tanto por el hecho personal como por el hecho de otros, no son ajenas a la responsabilidad civil por violación al derecho de autor. Que el artículo 177 mencionado pueda complementarse con las disposiciones del Código Civil relativo a la responsabilidad civil no significa que pierda su individualidad y su propia autonomía, ¿no? Y es que su marco y esencia, en su marco y esencia que debe establecerse la naturaleza de la responsabilidad que nace de la violación del derecho de autor. Este artículo expresamente establece que toda persona es responsable frente al titular de ese derecho cuando, actuando sin el consentimiento de este, cause daños y perjuicios morales y materiales al realizar cualquier acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales a los términos del artículo 17 que se refiere a los derechos morales y del artículo 19 que se refiere a los derechos patrimoniales, o por cualquier otra infracción causante de daño, sin importar que el infractor haya tenido o no conocimiento de ese acto. Observemos que esta disposición no se conforma con limitar los daños y perjuicios derivados de un acto que forme parte de los derechos morales o patrimoniales del titular, sino que lo que tiende a cualquier otra infracción y a nuestro entender al contrato, si las partes se encontraran vinculadas por él o por cualquier otra actuación o omisión que produjere una violación al derecho de autor. En estos casos, el daño es generado por el solo hecho de la infracción a la ley. No es la conducta del demandado que hace responsable, es el daño mismo, se prescinde de su culpabilidad. El demandante de reparación del daño y perjuicio fundamentado en la violación a un derecho de autor se encuentra liberado de probar la falta del demandado en razón de que, a nuestro entender, de conformidad con el artículo 177 de la ley, existe una presunción de responsabilidad civil objetiva correspondiendo al demandado probar una falta ajena liberatoria. Es relevante decir que, de conformidad con lo que dispone el párrafo del artículo 177 de la ley, los daños y perjuicios en ningún caso serán inferiores al mínimo de la multa establecida como sanción penal para la infracción respectiva en relación con cada violación. Pero además, que según el artículo 102 del reglamento, sin perjuicio de la condena que proceda por daños patrimoniales, se ordenará indemnización por daños morales sin necesidad de pruebas de la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la violación, a la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra. Es importante destacar que, según este artículo 112 del reglamento, los daños morales se presumen. El titular del derecho lesionado no tiene que probar la existencia del perjuicio económico, o sea que legalmente existe una presunción de daños morales. Como ya hemos señalado precedentemente, el establecimiento de presunciones por parte de la jurisprudencia ha desempeñado un papel importante para la consagración de la responsabilidad civil. Es sabido la importancia que tienen las presunciones en cuanto a la prueba se refiere, pues ellas implican que el demandante se encuentra redimido de aportar la prueba del hecho que invoca. De esta manera se produce una ruptura del principio actor incumbe y probacio. Solo por citar un ejemplo, el demandante que se beneficia de una presunción objetiva no tiene que probar la falta del demandado. Es este quien tiene que probar una causa ajena liberatoria. En materia de derecho de autor, esa importancia no constituye una elección, más cuando se trata de presunciones de carácter legal. Para muestra basta un montón. Las sociedades de gestión colectiva debidamente autorizadas podrán ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales sin presentar más título que el decreto de autorización y los estatutos, y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos ya han sido encomendados directa o indirectamente por su respectivo titular a los términos del artículo 163 de la ley. Las presunciones que se refieren a los artículos 4,
59, 61 y 73 de la ley acreditan la autoría o la titularidad de la obra según los casos, salvo prueba en contrario según el artículo 8 del reglamento. La propia naturaleza de los derechos de propiedad intelectual nos conllevan a esa conclusión. El Tribunal Constitucional Dominicano considera que la propia naturaleza de los derechos de propiedad intelectual justifica que sean la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, y que su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Se ha pronunciado de esta manera el Tribunal Constitucional cuando dice: los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, lo cual viene determinado por su propia naturaleza de derechos que otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto. Se trata de bienes inmateriales creados por el intelecto humano, que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Es indispensable una protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones. El doble, continúa una conclusión, el doble contenido de los derechos de propiedad intelectual o diferencia de otras figuras jurídicas. De una parte contiene derechos morales que recuerdan la conexión entre el autor y su creación, garantizando el reconocimiento de la autoría y resguardando la integridad de su obra. De la otra parte, derechos patrimoniales que confieren al titular, ya sea el autor o a un tercero, la explotación monopólica de la obra, lo que implica facultades de publicar, reproducir, distribuir, modificar y ejecutar públicamente las obras. Dichos derechos se relacionan directamente con la dignidad humana, forman parte intrínseca de su núcleo y suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para el correcto desarrollo de dicha economía, motivo por el cual procede a desestimar el citado recurso. Un análisis de esta sentencia nos permite hallazgos importantes que podrían ir en abono del propósito de esta conferencia. Sobre la base de la propia naturaleza del derecho de propiedad intelectual retenido por el Tribunal Constitucional, podemos decir las características del derecho de autor. Los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia. 2. Otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto. 3. Son bienes inmateriales creados por el intelecto humano que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. 4. Su protección jurídica es indispensable para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio a las inversiones. 5. El doble contenido de los derechos de propiedad intelectual o diferencia de otras figuras jurídicas. 6. Contiene derechos morales que resguardan la conexión entre el autor y su creación, garantizando el reconocimiento de la autoría y resguardando la integridad de su obra. 7. Contiene derechos patrimoniales que confieren al titular, ya sea el autor o a un tercero, la exploración monopólica de la obra, lo cual implica la facultad de publicar, reproducir, distribuir, modificar y ejecutar públicamente la obra. 8. Dichos derechos se relacionan directamente con la dignidad humana y forman parte intrínseca de su núcleo. 9. Supone introducir en la autonomía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para el desarrollo de dicha economía. En razón de que el estudio de cada una de estas características apuntaladas por el Tribunal Constitucional agotaría un espacio reservado para otra conferencia, tan solo que queremos llamar la atención que esos derechos merecen una tutela jurídica especial, pues forman parte intrínseca del núcleo de la dignidad humana, que es el fundamento de nuestra Constitución y uno de los elementos que desde el Estado social y democrático de derecho
que se benefician de monopolios legales o derechos de exclusividad sin los cuales no puede haber desarrollo de economía de mercado, que constituye la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia. Una de las principales de los principios antiguos de nuestros derechos que ha sido rescatado del olvido por la jurisprudencia dominicana es el llamado iura non curia, que parece tener su origen en una reacción violenta de un juez romano a que, hastiado los argumentos de los abogados, expresó venite a factum curia movi jus, presente los hechos, que el juez conoce el derecho. El juez no solamente conoce el derecho, sino que está obligado a decidir conforme a él, aun en el caso que las partes no hayan indicado su posición, las leyes que sirven de fundamento a sus pretensiones o hayan invocado equivocadamente disposiciones legales que no se corresponden con la prueba de los hechos relatados. No es ocioso recordar que la Constitución actual ha sustituido el Estado legislativo de derecho que dominó la mayor parte de nuestra vida republicana por un Estado social y democrático de derecho que ha venido a potenciar la protección de los derechos humanos. Ya no se puede pretender que el juez solamente tenga la facultad de interpretar la ley, sino que tiene que aplicar en toda su extensión e incluso ir más allá de las argumentaciones de las partes, supliéndolas en los casos necesarios. De ahí que la máxima iura non curia haya sido dimensionada en nuestro país a partir del año 2010. A pesar de que la Constitución del año 2015 vigente no dispone expresamente la aplicación de la regla ius non curia, los artículos 7, 8, 40, 68 y 69 colocan a la persona y a los derechos fundamentales en un plano de primacía, pero de igual manera lo hace el artículo 38 con respecto a la dignidad humana. La Constitución dominicana, la dignidad ocupa un lugar preponderante y por eso tiene tanta importancia. Según el criterio jurisprudencial dominicano, la aplicación de la máxima iura non curia conlleva no solamente el debate de las pretensiones de las partes, sino que el juez en su rol debe someter también al debate la norma jurídica que pretende aplicar en el caso. Todo es una consecuencia de la constitucionalización del proceso. Sobre la base de que la responsabilidad civil tiene en la actualidad una función social y base constitucional consagrada en el artículo 148 de la Constitución de la República por primera vez, y por la aplicación del principio iura non curia, no se puede pedir al titular de un derecho de autor lesionado que se encuentre investido de una tutela jurídica especial que se convierte en árbitro de determinar cuál es la regla de derecho que se le aplicará a su reclamación por daño y prejuicio. Esa es una función del juez, dar a los hechos articulados por las partes su verdadera calificación legal. Para esta víctima, el derecho de la reparación tiene una sola causa, que es el daño mismo. En esa misma línea argumentativa es válida para sostener que los mismos hechos y circunstancias del caso sirven para que el juez aprecie que por su propia naturaleza y características singulares del derecho de autor protegido se está en presencia de una presunción de responsabilidad inglesa. Termino diciendo, nadie como el juez conoce el derecho y la norma que debe aplicar al caso. Es él quien debe apreciar si se exige o no la falta como requisito, pero el juez, en su labor de intérprete y de garante de la protección de los derechos de la persona, debe observar que la tendencia actual de la jurisprudencia es hacia la objetivación de la responsabilidad civil. Muchas gracias.